por fin un nuevo video y hoy les comparto mi primera escultura después de haberme roto la mano y finalmente, después de que muchos lo pidieron, les traigo cómo hacer a un personaje tan carismático, creepy y querido por muchos de nosotros, Jack Skellington de la película Nightmare Before Christmas o El extraño mundo de Jack. Hola, bienvenidos a su canal Dibújame un. Comenzaré formando la estructura de alambre y este fue un poco difícil de cortar ya que aún no tengo mucha fuerza en mi mano derecha. En esta primera tira haré algunos dobleces que necesitamos y repetiré el proceso para obtener una segunda pieza similar. Estas las uniré con una tercera tira de alambre que irá enredada alrededor del torso y en una de las piernas. Antes de fijarla a la tabla, le colocaremos en una pose más dinámica. Aquí me di cuenta de que necesitaría más alambre, así que enredé una cuarta pieza en la parte baja de la pierna. 2 semanas después. Con determinación, nada es imposible. Ahora sí, podemos fijar el alambre a la tabla. Con un lápiz anotaré la ubicación de los pies y en dichas marcas introduciré los tornillos en los que enredaremos el alambre antes de darles un buen apretón. Y con papel aluminio le daré un poco de volumen al torso del rey calabaza. Ahora con plastilina negra, según Pelican, aunque a mí me parece gris, cubriremos la parte superior de la tabla y en esta esquina haré una pequeña montaña que se curva hacia el suelo. Le ayudaremos a mantener esta forma con la ayuda de un pequeño alambre. Una vez cubierta la parte superior de la base, pasemos a una de las partes más divertidas, hacer la calabaza. Y digo divertido porque por alguna razón me gustó mucho hacerlas. Puedes ver que con plastilina naranja formé una esfera que corté a la mitad. En la superficie de esta haré varios cortes no muy profundos para darle esa forma de gajos como una mandarina. Tomaré una de las mitades y con el mismo cúter haré cortes que no la atraviesen por completo, pero sí bastante profundos. Nariz y ojos serán prácticamente triángulos y la boca tendrá muchos dientes afilados. Lo más difícil será quitar la plastilina del interior sin echar a perder los cortes. Ya que tenemos algo como esto, con pintura negra, un pincel y mucho cuidado, pintaremos el interior de los ojos, nariz y boca. No pasa nada si no queda muy perfecto o manchamos las paredes de estas zonas, ya que después añadiremos pintura de otro color en los bordes. Esta pintura de otro color será un amarillo de tono cremoso con la cual pintaremos los bordes de boca, ojos y nariz. Antes de colocarla regresaremos a la base y con un palillo de madera haré muchas líneas onduladas de forma irregular. Gracias a la división por la mitad podemos colocar la calabaza con el alambre en el medio. Con plastilina negra cubriremos el alambre en piernas, brazos y torso. No será mucha ya que este personaje es una calavera con extremidades muy largas y delgadas. De hecho, creo que donde añadí más volumen fue en el torso, la zona de la espalda y hombros. Puedes ver que con mi herramienta plana afiné esas largas extremidades, al igual que formé unas pequeñas arrugas en las coyunturas y también las líneas divisoras en los hombros de su elegante smoking. En este momento me di cuenta de que el cuello era muy corto, pero estábamos a tiempo de añadir un poco más de alambre. Hablando de alambre, con este mucho más delgado formaré esta pieza y la colocaré en la cintura. Esto nos ayudará a darle vuelo a las coletillas de su smoking. Ahora con estas piezas muy planas de plastilina negra cubriremos el alambre formando las coletillas. Estas no deben ser perfectas, incluso parecerán estar rotas o desgarradas. En el torso, con mi herramienta nueva, que ya no es tan nueva, marcaré líneas para definir el área que irá de blanco y de paso también los límites del saco por arriba de la cintura. Con una pieza delgada de plastilina blanca cortaré la forma que necesitamos para el pecho y un pequeño corte nos ayudará a colocarlo alrededor del alambre del cuello, el cual también cubriremos con la plastilina blanca.
De forma similar, pero con plastilina negra, cortaré algunas tiras para dar realce a los bordes del saco y más tiras delgadas para formar las solapas. Pequeñas porciones negras me ayudarán a definir los bordes de las mangas y así poder formar las manos, que obviamente serán con plastilina blanca, una pieza para la muñeca, una pieza para la palma de la mano, una pieza más para cubrir el alambre sobrante, el cual se convertirá en el dedo del medio, y en este haré 3 ligeras divisiones con la ayuda de mi herramienta blanca, dándole un aspecto más huesudo a los dedos. Con 3 tiras más añadiré los dedos restantes, incluido el pulgar. En un pequeño bloque de plastilina negra, que parece gris, haré algunos cortes para sacar estas piezas puntiagudas, las cuales afinaré para formar los pequeños zapatos de Jack. Habrás notado que durante el video la plastilina se ve mojada. Pues sí, para manipular mejor pequeñas piezas las sumerjo en agua, no una sino varias veces, para mantenerlas frescas y que los detalles que voy construyendo no se borren. ¿Quieres más tips similares? Pásate por mi video de tips para escultores ahorradores. Ok, ya con los pequeños zapatitos listos, haré un corte detrás de estos para poder introducirlos en el alambre. Después solo hay que empalmar la zona para que el corte no se perciba. Colocaré estas tiras delgadas en la parte más baja del pantalón y las empalmaré para que luzcan como arrugas en la tela, repitiendo el proceso en ambos pies. El moño de Jack es muy delgado, así que no quiero usar alambre. En este caso, dibujaré el pequeño murciélago en un trozo de cartulina negra. Después lo recortaré y cubriré de plastilina. Ambas alas formarán una sola pieza. La única parte separada será la cabeza y las pequeñas orejas. Para los ojos solo haré unas marcas no muy detalladas y reservaremos toda esta pieza para más tarde. Con pintura blanca pintaré el área del pecho, solo para diferenciarla del cuello, cara y manos, que son huesos. Además, con pintura negra pintaré todo el smoking. Esto no era muy necesario, pero mi plastilina negra no se veía muy negra y no estaba muy conforme con esto. Y mientras seca toda la pintura, jugaremos a la lotería. Es broma, no, le daré un uso provechoso a esta calcomanía que me obsequiaron y añadiendo un poco de pintura blanca en los bordes, formaré las líneas del smoking de Jack. Y honestamente no quería líneas muy perfectas o uniformes, ya que tengo pulso de maraquero. Pero la tarjeta de papel se humedeció con la pintura y se volvió algo endeble. En este punto me di cuenta de que si usaba un pedazo de plástico de un blister de una figura que recorté hace tiempo, las líneas quedaban más uniformes y con un recorte más pequeño del blister podía llegar a zonas más estrechas. Este paso fue difícil pero a la vez bastante satisfactorio. Regresamos al moño para pintarlo de negro, pero en los pequeños ojos usaremos pintura blanca con la punta de un palillo. No te preocupes, corregiremos los excesos o manchas con pintura negra. Después añadiré algunas líneas justo como hicimos en todo el smoking. Llegó el momento de hacer la cabeza de Jack con plastilina blanca y formaré esta pieza que, ojo, no es totalmente esférica. Con el mango de un pincel haré las cuencas de los ojos. Después añadiré una pequeña porción para dar volumen a la nariz y con la dibuja herramienta haré los orificios en esta. Con mis dedos afinaré la superficie de la cabeza y con la herramienta anterior marcaré la línea de la boca para después con el cúter hacer un corte más profundo y retirar la plastilina del interior. Con pequeñas tiras blancas crearemos una sutil expresión en sus ojos. Y con el cúter marcaré estas líneas en todo el contorno de la boca.
Ahora, con mucho cuidado y pintura negra, pintaré las fosas nasales, las cuencas de los ojos y con un poco de pintura gris el interior de la boca. Con esta plastilina amarilla formaré unas pequeñas tiras de las cuales cortaré pequeñas piezas que serán pequeños dientes que colocaré en el interior de la boca. Puedes ver que no tienen una forma específica. Usaré la misma herramienta para las líneas blancas, pero ahora será para marcar las líneas negras entre los huesos de las manos. Colocamos el moño debajo del cuello, colocamos la cabeza sobre el cuello y por último con plastilina verde colocamos el tallo de la calabaza, que realmente se llama pedúnculo. Ok, ese nombre suena muy raro, pero es verídico. Cierto, también hice una segunda calabaza. Y realmente esta escultura me ha encantado. Quería una pose muy épica de este personaje y creo que se ha logrado. Claro que está difícil superar el Hulk venomizado, pero tengo planes para continuar con esta escultura, así que no será la última vez que la verán aquí en Dibújame Un. Y claro, lo más importante es tu opinión. Comenta si a ti te gustó la escultura y cuál fue tu parte favorita. ¿Quieres más esculturas del extraño mundo de Jack o Pesadilla antes de Navidad? Yo tenía muchos años sin ver la peli y para hacer esta escultura la volví a mirar y realmente me divertí mucho con ella, también dibujando y esculpiendo a este personaje tan mítico y querido por muchos. Así que si eres fan del extraño mundo de Jack, si te gustó la escultura o el video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y claro, suscríbete para no perderte el próximo video. Yo soy Mikel y me despido diciéndote, practica y lograrás obras de arte. Recuerda que todos podemos hacer esculturas. Antes de irme te invito a que te pases por mis videos de Hulk venomizado y Papyrus.